Vamos a empezar con el mensaje. Buenas tardes a todos. Es hora de otra meditación de la Iglesia Union Church. Así que antes de empezar, vamos a empezar las cosas bien, poniéndolas en las manos del Señor en oración. Padre Celestial, qué gran bendición es poder tomar un descanso de nuestra rutina diaria para pensar acerca de ti, para concentrarnos en ti, para reconocerte a ti como nuestro Padre Celestial. E invitamos al Espíritu Santo a que tome control de esta meditación de mediodía y para que pueda estar en nuestros corazones, para que nuestras palabras, nuestros pensamientos y acciones y relaciones estén basadas en Él. Especialmente oramos para que tú nos ayudes a edificar, a crecer nuestra fe y para que hagamos nuestra relación contigo cada vez más cercana. Oramos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Entonces, qué bueno el poder reunirnos este jueves. El título de mi mensaje el día de hoy es Fe, un puente que vale la pena cruzar. Hay muchísima gente afuera que no cree que Dios exista. Desafortunadamente, ese número está en aumento. Las noticias ABC reportaron que entre el 2003 y el 2017, en los Estados Unidos, hubo una disminución sostenida de protestantes, de 50% al 37%. Del lado contrario, los no creyentes aumentaron al 21%. Y como resultado, entre el año 2000 y 2015, una iglesia perdió el 40% de su congregación en 15% de sus iglesias. Así que las cosas no van para lo mejor. En Europa tampoco. En una encuesta del 2018 revelaba que únicamente el 27% de los occidentales europeos vivían y creían en un Dios que se describe en la Biblia. Desafortunadamente, esta reducción se muestra más en la población más joven. El Pew Research Center mostraba que el 69% de las personas asistía a la iglesia a los 18 años, pero cuando llegan a los 20, este porcentaje baja al 33%, es decir, 1 de cada 3. Por lo tanto, un programa de BBC reportaba de que hay un consenso general que dice que el futuro de la religión es que no tiene futuro. Las instituciones religiosas eran los que iniciaban bibliotecas en las universidades, pero ahora las universidades son los principales que están llevando a la gente lejos de Dios. Están filtrando todos los niveles educativos, hasta los de preprimaria. Así que los americanos que están muy educados son los que están más lejos de creer en Dios, porque para ellos el intelectualismo se está convirtiendo en su rey. Y en el centro del intelectualismo está la tecnología. En el Internet hay un movimiento para la creación de una combinación de inteligencia artificial y una computadora superpoderosa que quieren que tome el lugar de Dios. Y está diseñada para promover el bien y castigar a los malos. Uno va a poder hablarle y saber que está escuchando. De manera personal, creo que esta es una amenaza muy fuerte para nuestra libertad. Cualquier cosa que se le llame todopoderosa y que sea creada por el ser humano. Muchas personas que se hacen llamar cristianos tienen serias dudas o no tienen un estilo de vida consistente con la creencia en un Dios todopoderoso, un Señor todopoderoso. Simplemente tienen una idea muy vaga acerca de quién es Dios y carecen de reverencia
al Dios en nuestras vidas. Básicamente, su relación es social y no se basa en el Espíritu y en la verdad. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros abordar estas dudas, revertir esas tendencias y efectivamente alcanzar a aquellos que no creen? En los próximos 3 jueves hablaré acerca de la fe. Presentaré la fe como un puente sólido sobre un río de duda que lleva hacia nuestro Dios Todopoderoso. En mis presentaciones tengo 2 metas. La primera es poder solidificar nuestro entendimiento y profundizar nuestra relación con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. El segundo propósito es poder fundamentar las bases para poder llevar a los agnósticos o a los no creyentes para que puedan tener una relación con Dios, con la Trinidad. Así que yo hablaré de manera muy práctica y también haré referencia acerca de mi propia travesía con Jesús, porque en el pasado también estuve en esa posición de ser un agnóstico y andaba por un desierto espiritual. Por más de 35 años estuve así, así que espero poder presentar un mensaje que sea significativo y relevante y que proporcione gran valor. En mi opinión, las 2 preguntas más importantes en toda la vida que no debemos de evitar y que requieren respuestas definitivas son esas preguntas que yo enfrenté cuando empecé mi travesía con Cristo. Las 2 preguntas claves en la vida, creo yo, son, primero, ¿existe Dios como un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente? ¿Nuestro Creador es el Creador del universo o creamos nosotros a Dios de nuestra propia imaginación? Un grupo cada vez mayor de personas cree lamentablemente en lo último. Y la segunda, ¿es posible obtener la vida eterna en el cielo a través de aceptar al Hijo de Dios, a Jesús, quien se explica en la Biblia, murió como pago por nuestros pecados y resucitó al tercer día? Y que aquellos que lo rechazan reciben condenación eterna por su rechazo. Pues la alternativa a esta es que hay un fin y un abismo cuando morimos. Así que la respuesta que demos a estas preguntas también determinará en qué nos enfocamos en la vida. Las respuestas no deben de ser evitadas, no debemos de estar jugando con ellas y no deben de ser superficiales para nada, porque las posiciones agnósticas de no saber si Dios existe o no, realmente es lo mismo que una posición atea, porque tampoco hay acciones afirmativas, tal como Jesús lo dijo en el libro de Mateo 12:30. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Una posición similar del agnóstico son aquellas personas que solo van a la iglesia por propósitos sociales o por presión, que oran solo cuando tienen grandes necesidades o que desobedecen los mandamientos de Dios sin ningún remordimiento. Así que no podemos realmente creer en Dios si lo ignoramos o si lo mantenemos al margen de todo lo que hacemos. Dice Jesús en el libro de Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que el punto final es que Dios existe o no existe. Es todo o nada.
No hay punto medio. Y si Dios existe como un ser superior, entonces sus reglas aplican por completo y nosotros debemos de sufrir las consecuencias del juicio de Dios, ya sea que creamos en Él o no, ya sea que nosotros ignoremos o desobedezcamos sus mandamientos. Esto pasará. Sufriremos las consecuencias, nos guste o no. Y es completamente irrelevante si decidimos creer en Dios o no. O, por ejemplo, el sol existe. Ya sea que nosotros decidamos pues cerrar las cortinas, encerrarnos en un cuarto y insistir de que el sol no existiera. Así que la existencia del sol no depende de si nosotros creemos o no, mucho menos en cuanto a la existencia de Dios, porque es completamente irrelevante de si creemos o no. Porque solo si Dios no existiera, entonces podríamos nosotros crear nuestras propias reglas. Así que, ¿cuál es la probabilidad de que Dios exista? Dr. Stephen de Inglaterra, utilizando una botella de 200 años, calcula de que hay un 67% de probabilidad de que Dios exista. En cuanto a su visión personal, él dice de que la probabilidad es de un 95%. Si una persona inglesa, él aún hace como apuestas o estimaciones acerca de la venida de Jesucristo. Y las probabilidades que da es de 1000 a 1. Quizás aún no le dé un poco de risa de esta idea de apostar o de estar aquí haciendo sus estimaciones, pero la verdad es que todos le estamos apostando algo. Y no estamos apostando algo pequeño, no es realmente dinero, no es el dinero que ponemos en el plato de la iglesia, en el plato de las ofrendas. Si Dios existe, entonces nuestra eternidad completa está en juego. Así que, ya sea que pasemos una eternidad con Él en el cielo o seamos condenados por completo y eternamente. Así que nada es más importante que esto. De lo contrario, si Dios no existe y si no hay vida eterna, entonces estamos desperdiciando nuestro tiempo tratando de hacer tesoros en el cielo, que de hecho pues no existiera un cielo, en vez de hacer los tesoros aquí en la tierra, como Pablo nos dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, del 17 al 19. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera sola para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. De hecho, eso no es totalmente verdadero en términos prácticos, porque de hecho la paga de creer en Dios inicia de hecho en esta vida. Greg Eastworth, en su libro La paradoja del progreso, escribe de que los estudios demuestran de que a pesar de que la vida está mejorando de manera económica en los Estados Unidos, la gente se siente peor y se siente menos feliz a medida de que el cristianismo va en declive. Hay un incremento de 10 veces de la gente en el occidente que está sufriendo depresión. A pesar de que la ausencia de dinero no es una causa de falta de felicidad, pues el tener dinero tampoco es una causa de la felicidad. Y la investigación muestra de que el creer en Dios, de hecho, lleva a aquello que la gente realmente quiere: amor, amistad, respeto, familia, posición. Así que la paga para la gente que cree en Dios es tener una mayor felicidad, menos estrés, una mejor salud y una vida más longeva. Así que estas bendiciones son invaluables
y no están disponibles en el mercado. Así que el creer en Dios nos da muchas pagas espirituales. De mi propia experiencia al creer en Jesucristo, nada se compara al tener una relación con Cristo Jesús, el sentir esa paz, la paz del Espíritu Santo, no importando cuáles sean las circunstancias del momento. Su hermosura, esa hermosura que proviene de Dios, que no proviene de las cosas, del mundo o de emociones. Las palabras no son suficientes para expresar la magnitud de la felicidad del Señor. Aquellos que no tienen esa relación con el Señor, uno tiene que tener esa experiencia para poder entenderla. Las personas no creyentes deberían de tener curiosidad acerca de qué se trata todo esto. Y más allá de estas bendiciones, hay de hecho también las sanidades milagrosas, los rescates financieros, las curas de adicciones, reconciliaciones familiares y muchísimas otras bendiciones que se obtienen a través de establecer una relación con Cristo Jesús mientras estamos todavía en esta tierra. Así que todas estas son pagas o beneficios que Dios nos da y que podemos recibirlas cuando estamos todavía en esta tierra, al creer que Él existe y actuar sobre esta creencia. Por supuesto, mucho más importante que todo esto es nuestra salvación. Aquellas personas que hemos puesto nuestra vida en Cristo Jesús, cuando la vida llega al final del camino, tenemos esperanza. Por el lado contrario, los ateos que no creen que Dios existe tienen una muy mala paga de su apuesta. Aquí en la tierra, se pasan la vida de una manera superficial, pero los estudios demuestran de que se pierden de tener esas calidades, esos beneficios que ya he mencionado. Pueden comprar y llenarse de cosas o de bienes inferiores, pero en el ámbito espiritual es mucho peor. Darse cuenta de que Dios existe y que uno va a pasar condenación eterna en vez de pasar la eternidad con Jesús. La Biblia nos advierte acerca de las terribles consecuencias de tener esta fe errónea. En el libro de Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. En el libro de Marcos también dice que el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Así que, ¿qué ganan si están en lo correcto y no hay Dios y no hay salvación eterna? Bueno, es lo mismo que recibirían los cristianos si no hay Dios. Una finalidad, un abismo, nada al final. Así que lo que viene al final es simplemente, la ganancia sería simplemente por la calidad de la vida que tuvimos aquí en la tierra. Así que aun si los ateos estuvieran en lo correcto y no lo están, aún así estarían en pérdida. Porque si nos ponemos muy racionales en un análisis costo-beneficio, el beneficio o rendimiento esperado de que Dios no existe es realmente muy negativo, así que cualquier apostador racional debería de apostarle a la existencia de Dios. De hecho, ya esto generó que Voltaire dijera, si Dios no existe tenemos que inventarlo. Así que, ¿cómo sabemos si Dios existe o no? ¿Cómo sabemos si hemos hecho una apuesta ganadora o no? ¿Alguna vez ha probado quizás tratar de comprobar de que Dios existe y de que hay una salvación? Espero que no haya invertido mucho tiempo en eso, porque es una tarea terrible, es un ejercicio fútil que no funciona, es inútil, porque la existencia de Dios no puede ser probada de manera intelectual, a pesar de que la gente sí ha hecho ese esfuerzo por siglos. Aún más sorprendente es el reto de probar de que Dios no existe, porque no es ni remotamente posible intelectualmente. Es increíblemente imposible, científicamente imposible, de que la gente crea que la vida inició espontáneamente. Tuvo que haber habido un creador.
Así que no es que todo empezara de una nada. Así que es imposible que los ateos intenten decir esto. Pero el intentar probar de manera racional o científica de que Dios existe o no existe, realmente no es correcto, no puede ser hecho. Tenemos que esperar hasta irnos de la vida para poder descubrir si hemos ganado la apuesta o no. Y de manera más importante, la Biblia también lo hace muy claro y dice que la creencia en Dios no es un ejercicio intelectual, no puede ser probado o desaprobado de manera intelectual. Es un asunto de fe. Así que la fe está en el centro de ser un cristiano. De acuerdo a la Biblia, nuestro único camino hacia la salvación es la fe en creer de que Cristo es el Señor, es el Hijo de Dios. Él fue crucificado por nuestros pecados y resucitó al tercer día en la vida y venció a la muerte. Así que, y repito, la fe es la única forma, el único camino a nuestra salvación eterna. Así que no depende de buenas obras, no depende de cuán buenos somos o de nuestra obediencia de la ley o de nuestra posición social. No podemos comprar o negociar nuestro lugar o nuestra posición en el cielo. Muchos pasajes bíblicos enfatizan el papel de la fe. En el libro de 2 de Corintios 5:7, Pablo escribe que vivimos por fe y no por obras, no por vista. En el libro de Romanos 1:17, Pablo escribe, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y en el libro de Juan 6:29 dice, Jesús contestó, la obra de Dios es esta, creer en el único que ha enviado. Y en el libro de Juan 20, versículo 39, también dice, Jesús le contestó, porque me has visto, has creído. Benditos aquellos que no han visto y han creído. De la misma manera, los ateos que han rechazado la existencia de Dios no pueden probar de que Dios no existe. No pueden demostrarlo de una posición racional o científica. Su posición está basada en la fe de que el universo fue creado de la nada, de que la vida empezó de manera espontánea de un montón de masa que estaba por ahí. Así que ese tipo de fe tiene una paga realmente muy mala. Así que, ¿qué es la fe? En el libro de Hebreos 11 dice Pablo que la fe es la certeza de lo que no se ve, la certeza de aquellas cosas que no hemos visto, así como la salvación en Jesucristo. Así que la fe es confiar en algo que no podemos probar de manera explícita. E implica una confianza, una dependencia en la Trinidad. Así que la fe requiere una combinación de conocimiento y de confianza. Un famoso ejemplo es la silla. Primero, uno tiene que saber si es una silla o no. Segundo, uno tiene que creer de que esa silla no se va a romper cuando uno se siente en ella. Usualmente uno se sienta en la silla sin pensarlo. Uno tiene pues fe de que esa silla no se va a caer. Así que muchas veces hay sorpresas. La silla se cae y uno cae en el suelo. Y entonces nuestra fe ha sido engañada. Así que ¿cómo podemos tener fe en Dios? De que Dios es omnipotente, omnipresente. De que Él siempre será fiel con nosotros. Y que siempre podremos confiar en Él por completo. Así que, a pesar de que no lo podemos ver, Él es invisible a nuestros ojos. No podemos intelectualmente probar de que Él existe. Así que para desarrollar nuestra fe, tenemos que llegar a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, ¿cómo podemos tener fe en alguien que no conocemos? ¿O cómo podemos rechazar a aquel que no conocemos? Así que, ¿cómo llegamos a conocerlo? Primero, lo conocemos a través de las Escrituras. Dios nos ha dejado su palabra, afortunadamente, y Él nos ha dado a su Hijo, cuyas enseñanzas acerca de la vida son esenciales. Así que si sinceramente buscamos la verdad,
Cuando leemos las Santas Escrituras, el Espíritu Santo nos guiará. Al leer realmente con seriedad la palabra, Dios se puede revelar a nosotros de una variedad de motivos y de formas. Así que también podemos conocer a Cristo Jesús, al Padre, al Espíritu Santo a través de sermones, de prédicas, de conversaciones con creyentes y a través de nuestra oración y de nuestras experiencias. En el libro de Romanos 10 dice que consecuentemente la fe viene por escuchar el mensaje y el mensaje de la palabra del Señor. Así que los testimonios pueden ser muy poderosos, de mucho valor, porque están basados en experiencia personal. Yo tengo muchos ejemplos de esto y se los compartiré en nuestra próxima sesión. Pero tenemos que entonces confiar en Dios, no en simplemente llamarnos cristianos, sino que tenemos que tener fe. La fe es esencial. El libro de Hebreos 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer de que Él existe y que Él recompensa a aquellos que le buscan. Así que, ¿cuánta fe es necesaria? No se necesita mucho más. En el libro de Mateo 17, cuando se le pregunta cuánta fe necesitamos para ser salvos, Jesús respondió, ciertamente les digo, que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, le pueden decir a esta montaña, muévanse de aquí para allá y se moverá. Y nada será imposible para ustedes. Así que la semana siguiente voy a darles algunos ejemplos acerca de esto. Y para cerrar, permítanme darles un secreto. Thomas Aquinas escribió, un hombre no creería a menos de que vea la evidencia o de algo similar. Así que Dios sabe que no podemos verlo. Él ha creado cosas y las cosas de esta manera. Así que también sabe que tenemos mentes racionales, nuestras limitaciones, nuestras dudas y otras características humanas. Así que Él no requiere de que tengamos fe del tamaño de una montaña para mover una semilla de mostaza. Es completamente lo opuesto. Él quiere que empecemos con un poquito de fe, porque aún tan pequeña fe como un granito de mostaza es suficiente. Pero cuando actuamos sobre esa fe, aunque sea pequeña, al orar por una persona que está enferma o que tiene alguna necesidad legítima, cuando actuamos de alguna manera con base en nuestra fe, veremos los resultados de esa pequeña fe. Cuando vemos esos resultados, entonces nos dará un poquito más de fe. Y cuando actuamos sobre eso, también aumentará nuestra fe y eso producirá resultados aún mayores. Y cuando tenemos esa grande fe, resultará en aún mayores resultados. Así que es un círculo virtuoso que continúa en espiral hacia arriba. Y esto es porque Dios y Jesús y el Espíritu Santo son reales. Y ellos proporcionarán la evidencia de acuerdo a nuestra fe en acción, los resultados. Así que tenemos que también entender de que no siempre obtendremos lo que queremos cuando nosotros queremos. Dios sabe mejor que nosotros y a veces necesitamos ser persistentes. Así que continúen en su esfuerzo fielmente. Si nosotros tenemos pequeña fe y no actuamos, entonces no tendremos resultados. Y nuestra pequeña fe puede hacer que desaparezca por completo. Así que seamos valientes, actuemos. Y entonces podremos cosechar nuestras bendiciones. La siguiente semana voy a darles unos ejemplos muy prácticos en mi mensaje que será titulado Cero dudas. Inclinemos nuestros rostros en oración. Padre Celestial, tú existes. Jesús, tú eres real. Espíritu Santo, tú estás con nosotros ahora mismo.
Qué gran bendición es poder sentir tu presencia, el saber de que no importando en dónde estemos, tú estás con nosotros. Tú, Señor, conoces lo profundo de nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos, nuestras acciones. No podemos escapar de esto. Así que ayúdanos, Señor, a edificar nuestra fe en ti. Sí, es un proceso. Empezamos con un poquito de fe y entonces continuamos. Actuamos sobre esa pequeña fe para poder acrecentarla. Señor, ayúdanos a vencer nuestras dudas, a poder tener esa iniciativa, para poder tener ese valor, para poder actuar, para poder buscarte a ti, para poder compartir esas hermosas bendiciones con otras personas, para poder ver los resultados. Señor, qué enorme bendición es poder tener una relación contigo. Aumenta nuestra fe cada día más al acercarnos a ti. Así que ayúdanos, Señor, a poder estar en el centro de ti, a poder hacer aquello que tú quieres que hagamos y poder alejarnos de cualquier cosa que tú quieres que no hagamos, Señor. Así que te pedimos y te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por tus bendiciones. Y al cerrar, Señor, tú sabes que tenemos también necesidades. Tú eres nuestro Padre Celestial. Tú no solo eres nuestro único Señor y Salvador, tú también eres nuestro sanador. Y hay personas entre nosotros que tienen grandes necesidades, problemas de salud, gente con COVID, sufriendo, dificultad para respirar. Hay personas con cáncer y con otras enfermedades graves. Te pedimos, Señor, juntos, de que tú pongas tu mano de sanidad sobre ellos, que tú, Señor, alejes, te lleves cualquier enfermedad, el dolor, la angustia, y que puedas, Señor, proporcionar esa sanidad que proviene de ti. Hay aquellos de nosotros en angustia, en opresión. Ayúdanos, Señor, a ser llenos con el Espíritu Santo, que tú, Señor, puedas quitarnos esas raíces de angustia. Señor, que podamos pensar en aquello que es bueno, que sea digno de admiración y que dejemos de pensar, Señor, en aquellas cosas negativas, en aquellas cosas que Satanás quiere que pensemos. Porque a través de nuestra relación contigo, tú, Señor, puedes echar fuera nuestra angustia y podemos, Señor, concentrarnos en ti. Hay personas, Señor, con necesidades económicas. Primero, Señor, edifica nuestra fe en ti y ayúdanos, Señor, a buscar tu justicia, porque dice tu palabra de que cuando nos concentramos en edificar tu reino, tú, Señor, proveerás todo lo que realmente necesitamos. Así que, Señor, te pedimos que los guíes a esas puertas que tú tienes para ellos, para que puedan aplicar, poner en práctica sus dones y talentos, para poder servir a otros y poder obtener recompensa justa. Señor, por favor, atiende las necesidades de otras personas. Te pedimos, Señor, por la esposa de Sam, que ella pueda ser sana por completo, sin necesidad de ninguna intervención. Señor, pon tu mano de sanidad sobre ella y sobre cualquier persona. Por favor, Señor, te pedimos que pongas tu mano de sanidad sobre ellos y que cuides de nuestras necesidades. Señor, mantén tus ángeles alrededor de nosotros, que nos guarden, que nos protegen de cualquier maldad en todo momento. Y llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Así que con gran gozo, Señor, te damos gracias por ese tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.